Es cierto que solo la iniciativa privada es la única que genera riqueza a cambio y el Estado no, claro, pero es que el Estado no está para generar riqueza. El Estado no tiene el objeto de... Bueno, en tiempos de los monarcas, sí, claro. Pero un Estado democrático no tiene por objeto generar riqueza, sino generar igualdad. El bienestar de la sociedad en su conjunto. Y para que tengas el bienestar de la sociedad en su conjunto, lo que necesitas es, por ejemplo, intervenir donde la iniciativa privada no interviene o donde el negocio de la iniciativa privada resulta socialmente perjudicial. Ejemplo, el transporte público. El transporte público se convierte en una... Se puede convertir, no forzosamente, pero en algunas sociedades pasa, se convierte en un espacio de abuso laboral incluso, de engaño, de mal servicio a la ciudadanía a precios elevadísimos, porque los dueños del transporte público pretenden obtener ganancias fabulosas y por lo tanto pues no renuevan la flotilla y andas yo en México anduve en autobuses que decías tú, pero es que esto se va a caer a pedazos, agujeros en el suelo, oxidados, demás. Esto lo veía uno y había autobuses de distintos precios, había los de 50, los de 40, los de 50, 30 y 20. Porque claro, la gente más pobre pues viajaba en peores autobuses en México. O los peceros, que fueron, se hacía simple y sencillamente, tú me alquilas el vehículo y lo que ganes es tuyo, pero a mí me tienes que pagar tanto dinero que tienes que correr de una terminal a otra a una velocidad increíble, poniendo en riesgo a la gente, llenando más allá de lo razonable el vehículo para poder ganar dinero, porque lo que tú estás pagando por el alquiler del vehículo es elevadísimo. En un caso así, es razonable que el Estado intervenga y diga, no, mira, me voy a hacer cargo yo del transporte público. Voy a pagarle bien a los trabajadores, voy a darles derechos como trabajadores, no como subcontratistas que me alquilan el vehículo y no tienen ni seguridad social, ni pensión, ni nada por el estilo. Voy a ser justo con los trabajadores, voy a dar un mejor servicio, voy a invertir en la flotilla, voy a tener suficientes vehículos como para que no sea necesario llenarlos como latas de sardinas. Y en casos críticos, pues puedo reducir el precio, como por ejemplo en la pandemia. Yo, como mayor de edad, creo que estaba pagando 75 céntimos por el autobús aquí en Gijón, ya estoy pagando 35, se acaba en estos días ya el apoyo. Pero el billete normal, el boleto de autobús común y corriente es unos 50, me parece ahora. Entonces, tú tienes todo eso que puedes hacer, pero lo que no estás haciendo es generar riqueza. Al contrario, muy probablemente en ciertos momentos, como es el caso ahora de las ayudas que se dieron para las personas, para que usaran más el transporte público a raíz de la pandemia, o el hecho de que los menores de 18 años no pagan el autobús, porque es absurdo tener escuela pública para que luego el niño te esté pagando 3 euros diarios, 90 euros, que es el 10% de un salario mínimo, en autobús, para ir en autobús a la escuela y de regreso, pues los jóvenes no pagan. Y eso se financia con dinero del Estado. No está generando riqueza, está distribuyendo riqueza. Cuando alguien creyó, y los neoliberales lo hicieron, Miguel de la Madrid lo hizo, Salinas lo hizo, los neoliberales de verdad, no el mito que creó López Obrador. Cuando los neoliberales pretendieron que el Estado fuera, que ser eficiente para el Estado significaba producir dinero, o ser autosuficiente, que fue la época que yo regenteaba una librería del gobierno del Estado de Querétaro, el desastre estaba allí, porque no es esa la función del Estado. Entonces, que no te lo digan como si fuera algo rarísimo. Ay, es que solo la iniciativa privada produce riqueza, por supuesto, esa es su función. El Estado no tiene que ponerse a producir riqueza, tiene que ponerse a distribuirla. A veces tiene que intervenir en áreas de la economía en las que los abusos de la iniciativa privada son tales que afectan a la sociedad, y en otros casos no. Es así de sencillo.